Este tema es fundamental, es como un tema de apoyo para la parte de vectores en física. Este es el tema. Funciones trigonométricas de un ángulo agudo. Como primero tenemos triángulo rectángulo, luego elementos, propiedades, las funciones de un ángulo agudo, las funciones trigonométricas de ángulos complementarios y por último las funciones trigonométricas de 30, 60 y 45 grados. Bueno, vamos a empezar definiendo lo que es un triángulo rectángulo. Voy a borrar hasta ahí y digo, es aquel, estoy escribiendo, es aquel que tiene un ángulo recto. Un ángulo recto o de 90 grados más o menos es esta figura. El ángulo recto está donde están mis dedos. Estos son los ángulos agudos y este es el ángulo recto. Este ángulo recto aquí mide 90 grados. En este, el ángulo recto está donde están mis dedos. Es un ángulo agudo y este es el ángulo recto. Bien, vamos a dibujar en el número 2. Tengo propiedad o tengo elementos. Voy a dibujar cualquiera de ellos. Entonces tengo de esta manera. Eso es un cateto. Ese es un lado, se llama catetos, después vamos a ver. Este es el segundo lado. Voy a utilizar ese color. Se parece a esta figura. El ángulo recto está aquí. Eso mide 90 grados. Los elementos son estos puntos de intersección. Y voy a poner aquí donde A, B y C, esos son los vértices. Entonces en esta figura los vértices están en la punta de mis dedos. Donde me están pinchando los dedos, esos se llaman vértices. Tengo aquí donde esté el vértice A, le voy a poner el ángulo alfa. Donde esté el vértice B, el vértice beta. Esos son los ángulos. Entonces, alfa y beta se llaman ángulos agudos. Ángulos agudos.
¿Dónde está el vértice D? Esto vale ¿cuánto? 90 grados. Por eso es ángulo recto. Del vértice B, este lado, voy a poner B minúscula. Del vértice A, al lado opuesto, A minúscula. Y el lado más largo, el opuesto al vértice C, voy a escribir como C minúscula. Y voy a decir que el lado A y el lado B, A y B, se llaman catetos. Catetos. Y el lado más grande, el lado C, se llama hipotenusa. Entonces, voy aquí. Estos lados cortos se llaman catetos. Y este lado, que es el más largo, se llama hipotenusa. En una palabra, en este triángulo rectángulo tengo vértice A, vértice B, vértice C. Tengo dos ángulos agudos. Ángulos agudos quieren decir que miden menos de 90 grados. Tengo el ángulo alfa y el ángulo beta. Y por último, los lados. Estos lados son más cortos que este. Este lado y este lado se llaman catetos. Y esto se llama hipotenusa. Ahí entonces tenemos todos los elementos de un triángulo rectángulo. Vamos a las propiedades. Voy a borrar. Las propiedades. Las propiedades en un triángulo rectángulo son dos. Son dos. Voy a volver a dibujar. Ya les puse en colores, ahora voy a manejar todo en negro. Son dos. Hemos dicho que este es el vértice A, este es el vértice B, vértice C. El ángulo alfa, que se escribe así, y el ángulo beta, un poquito estirado. Del vértice C, el lado opuesto es B, B minúscula, de A minúscula, de C, C minúscula. Y esto mide 90 grados. Son dos. La primera propiedad, la suma de los ángulos agudos es igual a 90 grados. 90 y el grado se representa así. Aquí tengo entonces, en esta figura, tengo dos ángulos agudos más un ángulo recto. En cualquier triángulo, los ángulos tienen que sumar 180 grados. Entonces, alfa más beta más, aquí está el ángulo recto, que mide 90 grados, me tiene que dar siempre 180 grados. Estos desconozco.
alfa más beta. ¿Cómo pasa este término, este miembro? Si está sumando, pasa a restar. Si es positivo, pasa como negativo. Y me queda que alfa más beta, 180 menos 90, me da 90. Esta es la primera propiedad. Bien, ahora la segunda propiedad. Ustedes ordenadito, yo voy a hacer aquí. La segunda propiedad es el teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Esto dice, voy a escribir aquí. A ver, mejor aquí arriba, para que ustedes no se olviden de este teorema que es fundamental en el estudio de esta figura. Voy a repetir aquí. Teorema de Pitágoras. Ya, este teorema nos dice lo siguiente. Vuelvo a escribir. Dice, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Eso es lo que dice. Ese es el teorema de Pitágoras. Este teorema es fundamental para la resolución de triángulos rectángulos. Ya, como esto lo tenemos escrito, borro hasta acá. Ya saben que la suma de ángulos da 90 grados. Si se acuerdan, esto puesto en color rojo. Ese lado era rojo. Este lado era negro. Esos son los catetos y esto es la hipotenusa. En simbología tenemos la hipotenusa, es este lado. La hipotenusa es el lado más largo. La hipotenusa está elevado a potencia 2. Y eso es igual a la suma de este cateto más este cateto. Y ambos elevados a potencia 2.
En simbología, este es el teorema de Pitágoras. Entonces tenemos dos propiedades. La suma de sus ángulos es 90 grados. La hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma de los catetos elevados al cuadrado. Listo. Voy a borrar todo esto. Y ahora vamos a poner las funciones de un ángulo agudo. Entonces tengo como cuarto funciones este era el subtítulo de un ángulo agudo. Bien, voy a dibujar una figurita. Esto es un cateto. Esto era el otro cateto. Y esto era la hipotenusa. Este es el vértice A, vértice B, vértice C. Este era el lado B, este era el lado A, y este era el lado más grande, la hipotenusa. Y tenemos los ángulos, el ángulo alfa y este el ángulo beta. Como voy a poner las funciones de un ángulo agudo, solamente voy a necesitar en este caso del ángulo alfa. Ya. Aquí vamos a aprender las funciones de esta figura. Son 6 funciones. Son el seno, el coseno, la tangente, ya, voy a poner aquí la cotangente, la secante y la cosecante. Entonces tengo las 6 funciones.